Le damos la bienvenida, sumamos a Santiago Liul, Santi, con un título importante para esta jornada. Sí, yo creo que el crédito el crédito del ANSES va a ser bastante importante. Si bien la funcionaria Fernanda Raberta plantea que sería para lo que tiene que ver con los viajes, para este sector de pensionados y de jubilados, estos créditos lo que tienen es una tasa subsidiada, realmente subsidiada, y esto abre una gran pregunta, porque muchos lo hacen y te preguntan, bueno, ¿puedo yo tomar un crédito a una tasa y colocarla a otra tasa? Sí. Y eso es lo que posiblemente haya que controlar, porque si lo que se va a hacer es tomar un crédito para sacar simplemente un beneficio de tasa, ahí vamos a tener dos discusiones. Si el Estado tiene que de alguna manera, porque está subsidiando una tasa del 29%, dar ese dinero para que de alguna manera haya un rédito, o es para poder compensar parte de lo que ese sector, que es el más relegado, esto alcanzaría unas 7 millones de personas, pueda llegar a cancelar deudas o... Principalmente Exactamente, eso, ¿no? porque cancelar deudas sería lo inverso, sería cancelar a una tasa muy alta a la cual está endeudada por una tasa mucho menor. Pero el que lo tome, por supuesto que está por demás decirlo, que las exenciones respecto a la compra de dólares o de otro tipo de moneda extranjera están totalmente restringidas a todos aquellos que acepten tomar este crédito, que a partir de hoy lo van a poder sacar en las oficinas del ANSES. Gracias, Santi. Vamos a meternos en otro tema con Ariel Maciel, que está conectado con nosotros para hablar, en este caso, de el regreso del exministro de Economía, Roberto Labaña, y además algunas novedades que tenemos sobre el Fondo Monetario Internacional. Ari, ¿cómo va? Rocío, Santiago, ¿cómo anda? Muy buenos días. Y bueno, hay mucho para hablar en el día de hoy vinculado con lo económico y con lo político. Me meto y tomo un poquito el tema que estaba tocando Santiago, Sí, claro. porque ayer salió un spot de campaña de Sergio Massa hablando con jubilados, justo un rato antes del anuncio del lanzamiento de estos créditos con tasa hipersubsidiada, la novedad más importante que tuvieron los jubilados en estos últimos tiempos. La verdad es que es muy importante. Recuerdan que hace 15 días nosotros hablábamos en Canal E de esta revelación que había hecho Sergio Casinotti, el ex presidente titular del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri, que había sido justamente convocado por el expresidente para armar un plan sanitario específicamente enfocado en la administración del PAMI. Bueno, a partir de esa declaración, de esa nota, de todo eso que hemos comentado, el precandidato de Unión por la Patria, el ministro de Economía, tomó ese dato y fue y le dijo a los jubilados: ojo con los que te quieren sacar los medicamentos, y ahí empezó un ida y vuelta, ¿no? Tanto Milei como Bullrich respondiéndole a ese ataque de Sergio Massa, pero lo hemos charlado acá y me parece interesante poder retomarlo, ¿no? Claro. Digamos, los jubilados Además, no tienen... Recordemos que también, Ariti, esto tiene que ver con un arbitraje entre lo que tiene en los bonos que se habían comprado y arbitrado carteras allá en el mes de marzo, y esto generó que la valuación de esa cartera sea mucho mayor. Ese es el inicio por el cual se dice que se están devolviendo 50.000 millones de pesos en este tipo de créditos de un máximo de 400 en realidad 650. era una posibilidad que ya tenían los jubilados. Lo que tiene que ver ahora, sin duda, es el monto y la cantidad, ¿no?, de tiempo que pueden tardar en devolverlo. Decíamos, hasta 400.000 pesos durante 4 años, con una tasa que incluso anuncian desde el propio Ministerio de Economía es la más baja del mercado, lo cual hace cuotas muy accesibles. Si hacemos la cuenta, ¿de qué estaríamos hablando? 10.000 pesos aproximadamente, más o menos, de cuota. Es un 2 y pico por ciento de cuota de tasa mensual, cuando estamos hablando de un 6 de inflación. O sea, sí es una cuota subsidiada, y cuando cualquier persona le digan: te doy un crédito al 29%, dame todo lo que tengas, no te fijes en ningún scoring, dame lo que más te dé para darme.
porque es una tasa Efectivamente. muy accesible. Bueno, y efectivamente una de las cosas, y lo señalaban, de los objetivos es ponerlo en algún tipo de servicios como el turismo. Los jubilados utilizan mucho el turismo y ahí estaba parte de este debate que se había generado a partir de lo que había dicho Casinotti, ¿no? Está destinado en el PAMI un 9% de presupuesto a los servicios sociales, dentro de los cuales está el turismo, ¿no? Esta es la contracara, es decir, mira, te damos toda esta plata para que viaje. Ari, te estamos recibiendo sin sonido. Bueno, lo que estaba mencionando Ariel Maciel recién es lo que decía el propio Sergio Massa cuando mencionaban incluso la posibilidad de que este dinero se vuelque al mercado del dólar y decía, no se confundan, es el jubilado el que mueve la economía, el que va y gasta la plata con un poder adquisitivo, claro, a ver, que es sin duda... acotado. Sí, acotado es exactamente esa la palabra y eso tiene que ver también con, como decíamos, incentivar el consumo en una época donde tal vez hay algunos sectores que en definitiva pueden pensar en las posibilidades en cuanto a turismo que ofrece nuestro país. Más allá de eso, ¿no? Obviamente, en un contexto donde falta menos de un mes para las PASO, todo se ve realmente con lupa, ¿no, Ahora, Santi? recordemos que tenemos especialistas que hablan de la tercera edad en canales como Eugenio Semino, que plantea que en el mundo el poder adquisitivo del jubilado, por una cuestión de tiempo, mientras más alto sea, más se va a distribuir en toda la economía. Esto es algo muy concreto, pero la otra pregunta y lo que muchos dicen es, si esto tiene que ver con los viajes, ¿no tuviste un previaje para ayudar al jubilado en este ámbito? Posiblemente hubiera sido suficiente con un previaje 5 pura y exclusivamente para jubilados, con viajes largos para una tasa subsidiada. Yo creo, y creo que Ari coincide, que decir que esto va a ser para el turismo, que la mayoría hace turismo, es un poco duro para aquel que solamente necesita esa plata para comprar un remedio, para cancelar una deuda o para devolver la que pidió en algún momento. No, Santiago, coincido totalmente. Lo que hacen foco en el discurso es en el contrapeso político con este plan de reformas que tienen con el PAMI, ¿no? De algún modo, lo que buscan hacer foco es medicamentos y turismo como para hacer un contrapeso político, en el discurso político. Pero, digo, me parece que ahí está. Y volviendo a un poco lo planteado inicialmente, ayer a la noche volvió Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, a la escena pública. Un retorno bastante sorprendente. 3 años ya que no estaba hablando públicamente el ex ministro de Economía, que, convengamos, tiene un vínculo con Sergio Massa muy cercano. Massa lo escucha, cree que es uno de los economistas más, digamos, al que más respeto le tiene. Bueno, de hecho, el hijo Marco Labaña es el titular del INDEC y mano derecha en las relaciones internacionales en el Ministerio de Economía. ¿Qué dijo Roberto Labaña en este foro? Fue un foro que organizó la Embajada de España y la Organización de Estados Interamericanos, en donde estuvieron hablando sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, este acuerdo que sigue trabado y que de algún modo se debate a ver qué es lo que va a suceder hacia adelante. Todos esperábamos, como había sucedido con la intervención de los otros panelistas, que Labaña iba de algún modo a tener cierta expectativa sobre este acuerdo. Básicamente dijo, el acuerdo no le importa a nadie, hoy el tema está en la agenda cotidiana de los argentinos en resolver los problemas de la macroeconomía. ¿Sí? Directamente dijo, es un acuerdo que está planteado en un marco de asimetrías muy grandes y que es muy difícil que se pueda llegar a aplicar con conveniencia para los países, especialmente de aquí de la región, y dijo, ojo con caer en la lógica de esto de mirar hacia adelante y dejar de lado los problemas. Algunos dicen, bueno, enfoquémonos en las coincidencias. ¿Cuáles son las coincidencias? Europa hoy necesita
seguridad energética y seguridad agroalimentaria. No hablemos tanto de los problemas, sino de las soluciones. Dice, Claro. si esto no se soluciona de fondo, no tiene ningún sentido. Así que un panorama bastante pesimista el que presentó el exministro de Economía, pero dijo, la prioridad está en solucionar los problemas cotidianos de los argentinos. En algún momento hablábamos de La Baña, cuando yo me refería con muchos invitados a La Baña, siempre hablaba de Roberto y mucha gente me hablaba de Marcos. Para mí no estaba retirado de la escena política. ¿Esto crees que lo va a impulsar de otra manera? Yo lo planteaba en algún momento como el posible sucesor de Sergio Massa en el ministerio, a sabiendas de los galardones que tiene Roberto Labaña como uno de los padres de la criatura luego del trabajo de Remes, ¿no? De alguna manera fue Roberto Labaña el ministro que quedó como que sacó a la Argentina de la situación. ¿Se puede especular, Ari, con volver a tener esa figura? Mira, hay un hecho político de por medio, ¿no? Roberto Labaña está enfrentado con Cristina Kirchner, pero convengamos que hubo muchas señales de la vicepresidenta de recuperación de vínculos políticos que en muchos casos eran un tanto de mucha tensión en el medio, ¿no? Por lo que desde lo político yo no lo veo inviable. Ahora, me parece que Labaña ayer hizo un comentario entre los que estuvieron un ratito con él. Dijo, me invitaron, vine y apenas acepté, me arrepentí de volver a la escena pública, pero me invitó a la Embajada de España y no le podía decir que no. Me parece que la idea de Labaña es, por lo menos durante todo este periodo, es mantenerse guardado. Quien cree que no, exactamente, que todavía, digo, se lo ve impecable, ¿eh? Santiago, yo ayer lo estaba viendo, compartió escena con Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, con también Manuel Álvarez Agis, también con Marisa Bircher, que fue secretaria de Comercio. Hubo un contrapunto fuertísimo ahí, porque Bircher defendió, ella fue una de las arquitectas del acuerdo que llegaron, que cerraron los países del Mercosur con la Unión Europea cuando se estaba terminando el gobierno de Macri, pero que nunca pusieron la firma a los presidentes. Bueno, el resto de los panelistas directamente dijo que eso había sido un intento con mucha buena voluntad, pero que había generado mucha decepción posterior, ese voluntarismo que se hizo. Pero la verdad es que si vos lo ves, incluso hasta físicamente Roberto Labaña está impecable. Te digo que como bien decías, es una alternativa para tener en cuenta. Recordemos, para hacer un poco de historia, que dentro de ese Frente Renovador, un viento separó a ciertos candidatos, uno hacia Unión por la Patria, otros hacia La Libertad Avanza, otros quedaron dentro del Frente Renovador. Cuando se habla de que la política es cambiante, sí, claro, no es solamente Sergio Massa quien va cambiando el rumbo, sino que también hay otras figuras políticas que fueron cambiando el escenario. Bueno, obviamente también Marcos Labaña incluido dentro de este trío que te nombro. Efectivamente, y hablando de Roberto Labaña, fue uno de los que en su momento tuvo la negociación justamente con el Fondo Monetario Internacional, una negociación en la cual Labaña no quiso hacer ningún tipo de mención, pero sin ningún tipo de duda es que él es parte, uno lo ve y dice, ¿qué estará pasando con el fondo? Bueno, eso nos llevó también a preguntar qué estaba pasando con el fondo, porque teóricamente ayer a la noche iba a partir Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, hacia Washington, y digamos, por lo menos es la información que había en distintos medios. Nosotros desde acá habíamos dicho que iba a ser en la semana. No nos jugábamos por un día en particular, pero sabíamos que en la semana era el objetivo de Sergio Massa de completarla. Bueno, ayer por la noche la confirmación de que ticket en mano, porque ya muchos no digamos, desconfiaban del corrimiento de la fecha, ticket en mano, Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcour y
Lisandro Clery, el vicepresidente segundo del Banco Central, viajan hacia Washington para tener la letra más fina todavía de cierre de este acuerdo, algo que Sergio Massa quiere completar y que quiere resolver lo antes posible para no enrarecer lo que ya va a estar enrarecido de por sí por el clima electoral en el mercado cambiario. Hay algunos analistas que dicen, ojo, cuando empieza a moverse el dólar, como sucedió durante el día de ayer, cuando empiezan a moverse, dice, no está tan mal, no hay que generar un conflicto sobre eso. Lo importante es mantener la brecha, pero nunca atrasarlo. Dice, está hace mucho tiempo muy, muy quieto mientras la nominalidad va cambiando. Ahí dice, tienen que acompañar la inflación porque va a llegar un momento donde va a haber un salto muy grande para poder equipararse y va a tener una sensación más de corrida que de acomodamiento, ¿no? Así que hay algunas cosas que se están pensando. Sí, ahí Ari pensando también en esta, como decías, última etapa de la negociación, porque incluso ya hay muchos analistas que están haciendo un sobreanálisis en realidad sobre qué pasaría con la situación de las reservas si de aquí a fin de mes el Fondo Monetario no gira ese monto de dinero que todavía resta acordar el número fino a Argentina, con además un pago que ya se sabe que se va a tener que hacer en agosto justamente por haber pateado los vencimientos y el no poder incumplir ese próximo pago para el próximo mes, y en relación también a una situación de las reservas que se verían realmente muy complicadas si efectivamente se tiene que hacer ya quedarse directamente sin la capacidad de poder seguir interviniendo en el mercado, y en relación a este punto que mencionaba sobre qué termina pasando con la cotización de los dólares. Efectivamente, bueno, ahí hay un punto central y que tiene que ver con los yuanes, ¿sí? La Argentina ya gastó gran parte de lo que es el primer desembolso de yuanes, que hasta ahora lo tenía intacto. Recordemos que hasta el viaje de Massa a China no se había tocado un yuan del swap que se había activado hace un montón de tiempo, ¿no? Y que lo que se hizo fue renovarlo con posibilidad de un segundo tramo. En ese sentido, ahí aparece China como un jugador cada vez más interesado en meterse en la discusión por las reservas que tiene la Argentina. O sea, si el Fondo Monetario Internacional no le da los dólares, China le va a dar los yuanes, y en ese sentido ya están empezando a tener contactos, porque recordemos que si bien parece casi automático la renovación de los 5.000 millones restantes que se acordó en China, tiene que haber una charla una vez que se llega al límite. ¿A dónde se puede llegar al límite? Si efectivamente la Argentina no tenía este acuerdo con el fondo y tenía que pagar los 2.600 millones de dólares que vencen el 31 de julio y que ya iba a ser más los pagos de importación que viene haciendo de manera cotidiana, iban a estar al límite de esos 5.000 millones del primer tramo. Sin duda, una charla que además debe incluir estas cosas que después nos sorprendemos que pasan, porque no es simplemente un préstamo, sino que tiene que ver con algunos intercambios, o yo te doy el dinero pero luego puedo hacer tal cosa o tal otra, pero seguramente Argentina cuenta con que al Fondo Monetario le va a pagar. Y digo esto porque los bonos el 9 de julio podrían haber sacado alguna medida de reinversión de los bonos para que esos dólares no tuvieran que desprenderse. Si se pagó para mantener esta forma de fortaleza o esta imagen de fortaleza, es porque de una u otra manera el pago al Fondo Monetario a fin de año, a fin de mes debería estar, Ari. Ese es mi análisis, porque era muy sencillo pedirle a la gente que reinvierta en un mismo bono, que es lo que está haciendo ahora, porque la gente recibió los dólares y volvió a comprar la misma cantidad de bonos porque estaban bajos. Efectivamente, Santi, la idea original en el Ministerio de Economía es que este acuerdo se cierra, sí o sí. Ayer lo chequeé personalmente con una muy alta fuente del Ministerio, en donde le pregunté si era alternativa, como ya algunos economistas venían planteando, incluso algunos que tienen charla con el Palacio de Hacienda, decía, bueno, de última, si se decide no pagar el fondo y China respalda,
las reservas pueden todavía, tienen capacidad de llegar y atravesar las elecciones. Claro. Esta fuente me dijo, ¿se cierra el acuerdo? Sí. Sí o sí. No hay posibilidades de que esto se cambie y por eso toda esta dinámica que vos señalabas, el pago de los 2.700 millones en junio, el pago de los bonos a pesar de que podrían haber sido ofrecidos en la renovación, digo, todo esto implica que la Argentina tiene y le ha demostrado al Fondo Monetario Internacional la capacidad y la decisión de pagar. Lo único que decían es una negociación dura, como todas las que son con el Fondo Monetario Internacional, en donde nadie quiere perder su metro de cuadrado. Ese es un poco el escenario, pero ratificado hasta este momento que la Argentina quiere llegar a ese acuerdo con el Fondo Monetario. Pareciera que para todo el ministro de Economía tiene un plan B, ¿no, Ari? Más allá de, obviamente, la rigurosidad en, como decías, cumplir y llegar, en definitiva, a un acuerdo, más allá de eso, también la posibilidad de poder calmar la situación también con parte de los yuanes de China, le da también otra soltura, sin duda, a la negociación. Como esto decir, sabemos que no vamos a caer en default porque de todos modos tenemos otra fuente de financiamiento para todavía seguir controlando esta situación. Efectivamente, no es digo, todo uno empieza a ver y no es improvisado lo que sucedió en China en ese viaje con Máximo Kirchner, en donde el primer resultado de ese viaje fue la candidatura de Sergio Massa, claro, ¿no? Donde después todos vimos que efectivamente ahí ya estaba todo orientado hacia ese lado, pero también por el otro lado es el mensaje político. Tengo un socio que me está diciendo que China puede ser nuestro punto de llegada para una reconversión de las deudas. Recordemos que el plan de Sergio Massa es recaudar durante los próximos años, si llega a la Casa Rosada, para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional e independizarse. No, esa alternativa de hacerla con China también es posible. Ahí, por lo tanto, digo, desde esta política tienen argumentos como para pensar en esos planes B, ¿no? Ahí la otra pregunta es gestión o campaña, ¿no? Que se viene también planteando en la escena pública. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, efectivamente, y nosotros lo venimos contando desde que el ministro de Economía es precandidato, ¿no? Donde dijimos, la campaña de Sergio Massa va a ser la gestión. ¿Qué va a pasar después de las PASO? Ahí está planteado el punto, porque hasta ahora la gestión le sirvió al precandidato presidencial del oficialismo ser de algún modo el que termine capitalizando las inauguraciones, los anuncios y demás, y se lo ve con una agenda hiperactiva justamente teniendo en cuenta esta cuestión. Por ahora, gestión y campaña es el centro de la escena de la estrategia electoral del oficialismo. Claro que si llegado a las PASO, gestión y campaña juntas dan resultado, puede llegar a seguir siendo de la misma manera, y gestión y campaña juntas. Y mañana además, Santi, reiteramos esta información, se da a conocer el índice de inflación, se espera nuevamente una baja, una leve, pero en definitiva una desaceleración, y ese será el otro gran anuncio, más allá de que hay otra situación que se está dando en forma paralela, que estamos un poco normalizando vivir con una inflación alta. Es un fenómeno que es habitual en nuestro país, pero bueno, es sin duda para prestarle atención porque hay algunas variables, digo, para el consumidor que se están directamente descontrolando. Las compañías de teléfonos celulares un aumento anunciaron en promedio de un 10%, de un 10% para abajo es lo que dicen que van a aumentar, y ahí la pregunta es qué pasa con el bolsillo también de la gente. Sí, pero también tengamos en cuenta que hoy, cuando hablamos de tipo de cambio, prácticamente al momento que viene el superministro, como lo llamábamos en aquel momento, Ari, recordás, después de Silvina Batakis, teníamos un dólar muy parecido al precio de hoy, y esto generó una estabilidad y la inflación se fue acelerando y desacelerando luego para llegar a estos números. Por supuesto que no va a desacelerar de la manera que necesitan de cara a las elecciones, pero
¿será suficiente esta gestión de controlar el tipo de cambio, de cerrar acuerdo con el fondo, como para tener chances de cara a las elecciones finales? Santi, ahí hay un tema clave que se discutía justamente en esta remodelación del acuerdo, es tener esa caja chica para decir, si hay inflación, que haya mejor poder adquisitivo de los trabajadores Claro. y de los jubilados, ¿sí? Si tener la posibilidad de hacer campaña con efectivo. Hay un punto que es central. El año pasado, y lo dice Sergio Massa cuando decís, bueno, pero recordá que vos dijiste que querías arrancar con que la inflación arrancara con un 4, pero hubo una sequía de por medio, ¿no? Entonces, Claro. ahora, ¿cómo se traslada esta explicación a lo cotidiano? ¿Cómo le explica a los electores que la sequía y la cuestión técnica afectó todo eso? Bueno, la solución es mantener un equilibrio o un estándar un poco equilibrado de lo que es el tipo de cambio, pero poner plata en el bolsillo. Hay un problema que es o actividad o recesión, digo, o empiezan a poner plata para generar actividad, y esto es un poco lo que quieren buscar con los bonos de los jubilados, Bien. o estos créditos con los jubilados, o en realidad es poner, digamos, es intentar que la actividad Bien. vuelva a tener cierta suba, ¿no? Ari, muchas gracias. Hasta luego.